Padre, primero que nada te damos gracias por estar aquí reunidos, todos en familia, con mucho amor. Gracias por estar presente hoy. Gracias por darnos un nuevo día, un nuevo amanecer, mucha salud. Gracias por permitirnos seguir aquí en la tierra, disfrutando con vida. Te quiero pedir por todos los enfermos, por las personas que están en los hospitales, a punto de morir, por las familias que están sufriendo. Te pido mucho que los acompañes en su camino. No los dejes solos, Diosito. Te pido también por las naciones que se encuentran en guerra, por todos los niños que están sufriendo, las familias que sufren por esta situación en guerra. Te pido por nuestros comandantes, por nuestros gobernadores, por los dirigentes de este mundo, de cada país, para que se guíen solo con amor, se guíen conociéndote a ti, que te conozcan más, Diosito, que te tomen de la mano y así tomen decisiones. No nos dejes solos. Gracias, Dios mío. Gracias por tanto amor. Amén. Gracias, sí. Gracias. Vamos a compartir el texto. Carito, ¿tienes posibilidad de leer? Ay, sí, no le había apretado el... Sí. A ver. Dice, olvido del pasado. El visitante. No me explico cómo puede aprovecharse el hombre de la experiencia adquirida en las anteriores existencias, si no conserva el recuerdo de las mismas. Porque desde el momento que no las recuerda, cada existencia viene a ser como la primera, lo cual equivale a empezar siempre. Supongamos que al despertarnos cada día, perdiésemos la memoria de lo que habíamos hecho en el día anterior. Es indudable que no estaríamos más adelantados a los 60 que a los 10 años, mientras que recordando nuestras faltas, nuestras fragilidades y los castigos recibidos, procuraríamos no volver a incurrir en ellas. Sirviéndome de la comparación hecha por usted del hombre en la tierra con el alumno de un colegio, no comprendería que este último pudiese aprovechar las lecciones del 5º año, por ejemplo, si no recordase las aprendidas en el 4º. Estas soluciones de continuidad en la vida del espíritu interrumpen todas las relaciones, haciendo de él un ser nuevo hasta cierto punto, de donde puede concluirse que nuestros pensamientos mueren en cada existencia, para renacer sin conciencia de lo que hemos sido. Esto es una especie de anonadamiento. Dice Allan Kardec, de cuestión en cuestión me conducirá usted a hacer un curso completo de espiritismo. Todas las objeciones que usted hace son naturales, en el que nada se sabe en ese asunto, y que encontraría en un estudio profundo una solución mucho más explícita que la que puedo dar en una explicación sumaria, que por sí misma debe provocar incesantemente nuevas cuestiones. Todo se encadena en el espiritismo, y cuando se estudia el conjunto, se ve que los principios se dependen los unos de los otros, apoyándose mutuamente, y lo que parecía entonces una anomalía contraria a la justicia de Dios, parece completamente natural y viene en confirmación de esa sabiduría y de esa justicia. Tal es el problema del olvido del pasado, que se relaciona con cuestiones de igual importancia, por lo cual no haré más que desbrozarle. Si a cada nueva existencia se corre un velo sobre el pasado, nada pierde el espíritu de lo que ha adquirido en aquel. Olvida únicamente la manera como lo ha adquirido. Sirviéndome de la comparación del alumno, poco le importa recordar dónde, cómo y con qué profesores cursó el 4º año,
si al entrar en el quinto sabe lo que se aprende en el cuarto? ¿Qué importa saber que fue castigado por su pereza o por su insubordinación, si tales castigos le han hecho estudioso y dócil? De este modo, el hombre al reencarnarse trae instintivamente y como ideas innatas lo que ha adquirido en ciencia y en moralidad. Digo en moralidad porque si durante una existencia se ha mejorado, si ha aprovechado las lecciones de la experiencia, cuando se reencarne será instintivamente mejor. Su espíritu robustecido en la escuela del sufrimiento y del trabajo tendrá más solidez. Lejos de tener que empezar, posee un abundante fondo en el que se apoya para adquirir más y más. La segunda parte de su objeción respecto al anonadamiento del pensamiento no es menos infundada, porque semejante olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Al dejarla, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Puede entonces juzgar del camino recorrido y del que aún le falta recorrer, de modo que no hay solución de continuidad en la vida espiritual, que es la normal del espíritu. Alan Kardec. Ya, estoy. Gracias, Oh, ajá. Gracias, Laurita. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos de nosotros ya fuimos a ver unos mediums para que nos digan el pasado y el futuro? Al menos yo ya lo hice. Que nos tiren las cartas. Que nos tiren las cartas, sí, que nos tiren. Entonces, el olvido del pasado, ¿no? Antes de hablar del olvido del pasado en sí, debemos de hablar de los atributos de Dios. Sabemos que Dios es toda sabiduría, toda bondad, toda justicia, inteligencia suprema, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cuestionar sus designios? ¿Cómo podríamos discutir sus leyes divinas? El hombre, nosotros nos consideramos sabelotodos, ¿no? Y contestamos hasta la sabiduría de Dios. Entonces, Dios creó el universo, los espíritus, nos dio a cada uno de nosotros un cuerpo para rehacer experiencias, ¿no? Sin embargo, aún así, cuando pensamos que no recordamos nuestras vidas pasadas, incluso decimos que Dios se equivocó al hacernos olvidar esas vidas, ¿no? Si nosotros supiésemos los errores que hemos cometido en vidas anteriores, ¿será que no los repetiríamos nuevamente? Si en nuestra vida actual lo hacemos, ¿por qué no lo haríamos de vida en vida? ¿No? Entonces, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas o los actos que hemos cometido? ¿Cuál es la razón? ¿No? Excepcionalmente, sí se puede recordar, sobre todo la última existencia, y de eso hay estudios, hay documentales, donde muchos niños recuerdan sus vidas pasadas, ¿no? Hay numerosos casos que así lo demuestran. Sobre todo esos recuerdos se dan en la niñez, ¿no? Incluso también, y Carolina debe conocer esto, ¿no? E incluso hoy en día se usa como método terapéutico la alternativa, ¿no? Esta alternativa de sumergirse en el inconsciente, ¿no? Como las regresiones, ¿no? Como una posibilidad para resolver conflictos personales, traumas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, las terapias que le llaman de vidas pasadas, ¿no? Con métodos como la hipnoterapia, ¿no? Hipnosis, sí, hipnosis. Entonces, pero ¿a dónde está, no? ¿Dónde se encuentra ese límite sano en el buen sentido del olvido del pasado, no? La doctrina espírita nos explica que el olvido temporal, y digo temporal porque como dice el texto, ¿no? Al desencarnar el espíritu recobra el recuerdo del pasado, ¿no? La doctrina nos dice que este olvido temporal es un beneficio de la providencia. Si Dios ha juzgado que es conveniente echar un velo en el pasado
es porque esto resulta útil, ¿no? El olvido que Dios nos brindó, el olvido que Dios nos dio, es el olvido de las inutilidades, ¿ah? De los errores cometidos que podrían causarnos grandes trastornos si tuviéramos conciencia de ellos. ¿Ah? El recuerdo preciso de nuestro ayer, que es mayoritariamente equívoco, erróneo, malo, por el nivel de progreso en el que nos encontramos, ¿ah? Tendría inconvenientes extremadamente graves para nosotros, ¿no? El saber lo que fuimos o lo que hicimos nos perturbaría. Viviríamos humillados ante nuestros propios ojos, ante nuestros propios actos y ante los de nuestro prójimo. O bien... Perdón, voy a cerrar un audio aquí, perdón. O otra cosa que nos podría también traer ese recuerdo del pasado, podría exaltar nuestro orgullo, ¿no? Por ejemplo, si fuimos, no sé, reinas, reyes en otras vidas, ¿no? Entonces, esto traería como consecuencias trabas a nuestro libre albedrío, ¿no? El recuerdo de nuestro pasado, el recuerdo de nuestras vidas pasadas traería perturbaciones en nuestras relaciones sociales. ¿Por qué? Porque los espíritus renacen a menudo en el mismo medio en el que ya han vivido, ¿no? Dentro de las mismas familias se encuentran espíritus que estuvieron juntos en vidas pasadas, ¿no? Las personas se reencarnan en los mismos grupos, ¿ah? Los mismos grupos de almas. Creo que lo estudiamos ya cuando hicimos las familias, ¿no? Entonces, se reagrupan con las mismas almas al fin de reparar el mal, ¿no? Al fin de reparar esos sentimientos, corregir aquello que solamente el parentesco puede arreglar. Entonces, si nosotros reconociéramos en nuestras familias o en nuestro círculo social las personas que hemos odiado o que nos han odiado, tal vez ese odio se despertaría, ¿no? Otra vez, ese rencor, esa venganza. O sea, imagínense si pudiéramos recordar todo eso, todas las personas que hicimos mal o que nos hicieron mal, ¿no? ¿Cuántas veces el hijo de ahora fue el asesino de otras experiencias, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir y perdonar teniendo presente la imagen de aquello que fue vivido? Y si nosotros fuimos los causadores del sufrimiento ajeno, también sentiríamos un gran constreñimiento, ¿no? Sería muy incómodo, ¿no? Nosotros, el ser humano, no estamos en no tenemos la suficiente disposición para contener nuestro ayer. ¿Ah? Generalmente no tenemos la estructura psicológica necesaria para convivir con nuestro pasado. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos cometido errores en nuestra vida presente y es difícil vivir con ellos, ¿no? Imagínense los de la vida pasada. Entonces, olvidamos lo que no nos ayuda en nada, aquello que retardaría nuestro progreso, ¿no? Mas, sin embargo, mismo que no recordemos, hay que saber que el espíritu no pierde nada, nada de lo que ha adquirido, como el texto lo dice, ¿no? Olvida únicamente la manera de cómo lo adquirió. El ser humano, nosotros traemos instintivamente al reencarnarnos en forma de ideas innatas, en forma de intuición, lo que hemos adquirido en conocimiento, en amor, en bondad, en sabiduría, lo traemos con nosotros, ¿no? Por ejemplo, la paciencia, ¿no? La paciencia que experimentamos en vidas pasadas ahora puede ser parte de nuestro carácter. La humildad que ya practicamos en el pasado ahora puede estar incorporada en nuestra personalidad. Las habilidades por las artes, la destreza por ciertos oficios, ciertos trabajos, ¿no? Todo esto, mismo que no recordemos claramente, está guardado en nuestro inconsciente y se manifiesta en la hora que es necesaria. Y esta es una de las razones de la diferencia entre las personas, ¿no? Sin que necesariamente haya reencarnaciones
que una persona haya reencarnado mucho más, sino que han sabido aprovechar mejor las encarnaciones. Entonces, esto es lo que trataremos de entender, ¿no? El porqué del olvido del pasado, cuáles son las razones, por qué Dios nos hizo olvidar nuestras vidas pasadas. Esto es nuestro objetivo de hoy. Yo no sé si tienen preguntas, comentarios. ¿Qué dijo Carolina? Hipnosis, ¿no? Gracias. Quiere decir que olvidamos nada más lo que no nos permite avanzar, o olvidamos todo. Ya sabemos que el espíritu lo tiene, ese no se le quita, o sea, pero en nosotros en este momento o en cada reencarnación solamente olvidamos lo que no nos permite avanzar, o todo. No todo. No tenemos recuerdos, o sea, no nos recordamos, pero sí siguen en nosotros, o sea, las tendencias que adquirimos, que sean malas o buenas, ¿no? Las virtudes y las malas tendencias siguen en nosotros, pero no tenemos el recuerdo en sí de realmente ponerle que fui una persona caridosa y por eso tengo una virtud así en esta vida. No me acuerdo exactamente de eso, pero sí voy a tener esa virtud, ¿no? Latente en mí, así como. Entonces, ese olvido, ¿no? Como que Dios nos dio, mamita, es porque, o sea, no podríamos contener realmente nuestro pasado, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, hiciste algo muy grave, ¿no? En otra vida, no podrías vivir con eso. No podrías vivir con tu hijo sabiendo que él fue tu asesino en otra vida pasada. Entonces, realmente olvidamos para que no nos retrasemos, para que avancemos, para que arreglemos nuestras relaciones con las personas, nuestro círculo social. Entonces, si tú sabes eso, ¿cómo estarías pensando todo el tiempo, yo hice esto, mi hijo fue mi asesino, y fue mi enemigo, y mi hermana... Ya, porque solo tomando el ejemplo ese de si su hijo hubiera sido su asesino, es que usted a la base no le agarraría el amor que le agarraría a un hijo, porque usted ya del primer día que nace lo vería así con diferentes ojos. Entonces imagínense, es una bendición que nos olvidemos de eso, porque mismo si su hijo fue su asesino, usted va a aprender a amarlo, a darle todo, o sea, el lazo se va a rehacer, ¿no? Pero si usted se recordaría, ya directamente lo miraría con ojos de odio, de rencor, de venganza y no sabe qué, ¿no? Sería una vida con mucho conflicto interno, dice Carlos. Exacto. Demasiado. Ya que lo es. Ya lo es. Sí, ya así con lo que sabemos de esta vida nos cuesta olvidar el pasado y nos cuesta soltar muchas cosas. Yo creo que sabiendo de otras vidas sería un caos completo. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces, sigamos. Entonces, es importante recordar que el olvido solo se produce cuando entramos en esta vida, ¿no? Cuando entramos a la vida corporal. O sea, el espíritu, cuando nos vamos al mundo espiritual, recordamos nuestras vidas pasadas. Y ahí, como dice el texto, podemos juzgar, ¿no? El camino que hemos recorrido y lo que nos falta todavía por recorrer, ¿no? Entonces, cuando llega el tiempo de reencarnar, el espíritu mismo, él escoge las pruebas para su avance espiritual, él escoge el tipo de vida que necesita para expiar sus faltas, ¿no? Y ponerse a prueba. O sea, porque él se recuerda de lo que hizo y lo que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, reencarnándose, si él triunfa en esa vida, el espíritu se eleva. Si no, el espíritu se estanca. O sea, ya que no podemos retroceder, ¿no? Pero nos quedamos como estancados. Entonces, solo se trata de una interrupción momentánea, ¿no? Que se produce. Lo podemos dar como ejemplo
así en nuestra vida de todos los días, cuando nosotros soñamos, cuando entramos en el estado de sueño. O sea, el sueño es como un caos, así son como imágenes que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero cuando nos despertamos de ese sueño, nos recordamos lo que hicimos el día anterior y los días antes y nos recordamos de todo, ¿no? Para algunos. Entonces, incluso después de la muerte, el espíritu, no, perdón, incluso no solo después de la muerte el espíritu recuerda su pasado. Y a mí, lo que me hace pensar esto, y yo creo que esto es importante de tener en cuenta, no para este estudio, pero sino en todos los estudios, es que somos seres espirituales y que esa información está con nosotros acá, ahora, en este momento. En nuestro espíritu mismo, sí, ahora que estamos en el cuerpo, que estamos más como enfocados en el cuerpo, no nos recordamos, pero siempre seguimos siendo seres espirituales y esa información siempre está dentro nuestro. Entonces podemos decir que el espíritu nunca pierde, ¿no? Durante nunca pierde el olvido. Nunca pierde el olvido del pasado, ¿no? Y a veces durante el sueño, cuando soñamos, y como lo vimos en el estudio de los sueños, el espíritu recobra una cierta libertad, ¿no? Entonces ahí él tiene conciencia de sus actos, de lo que cometió en el pasado, está en la vida espiritual, ¿no? Cuando sueña. Sabe por qué sufre, sabe que ese sufrimiento es merecido, ¿no? Y cuando vuelve a la vida material, ahí se borra. Entonces, como dijo Shuri, el olvido es como, el olvido es temporal y es una bendición de la providencia divina, el hecho que nos olvidemos. No, porque lo que ya adquirimos en esta vida, seguido lo hemos adquirido por pruebas muy difíciles, ¿no? Expiaciones terribles que hemos pasado, ¿no? Entonces, si eso vendría a agregarse a lo que ya tenemos que vivir, la vida ya es tan difícil así como es, imagínense cómo sería cargando todo eso como de dijo nuestro Carlina, pasado. O sea, sería un caos, no sabríamos ni a dónde empezar, ¿no? Entonces, ejemplo, imaginémonos si en una vida pasada hemos sido un asesino o un violador, pero que en esta vida ya hubiéramos trabajado y seríamos ya una persona buena, ¿no? O sea, ese recuerdo para nuestra mente nos repugnaría el hecho de saber que hemos matado gente en el pasado, que hemos violado gente, ¿no? O sea, son faltas muy graves, ¿no? Entonces viviríamos llenos de culpa, de vergüenza, ¿no? Porque sabríamos siempre lo que hemos hecho en el pasado. Y yo siempre me acuerdo que César nos dice, la culpa tiene que durar 3 minutos. O sea, sí, hice mal y eso, y a partir de ahí, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, empezar a trabajar para el bien, ¿no? Entonces, no es muy importante lo que el espíritu haya podido hacer en el pasado o quién hayamos sido, ¿no? Si hoy en día a los ojos del mundo y a los ojos de Dios ya somos un espíritu rehabilitado, ¿no? Entonces arrancamos a partir de ahí. Cuando estamos libres del recuerdo de nuestro pasado, obramos con más libertad. Tenemos más libertad para actuar, ¿no? Ahora no hay que olvidar que el hecho de olvidar momentáneamente el pasado, eso no borra las consecuencias de lo que hicimos. Siempre está la ley de acción y reacción, ¿no? Y lo importante en esta vida es tratar de no contraer más faltas, más errores, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta de que el espíritu también puede mejorarse en cada momento. En realidad siempre nos tendríamos que estar mejorando. En la vida carnal, en esta vida, estando en la vida errante, en erraticidad, o sea, cuando el espíritu está entre 2 encarnaciones, y a veces el espíritu se mejora bastante estando errante, y también como lo vimos, podemos aprovechar en los sueños. En estado de sueño también nos podemos mejorar, ¿no? También tenemos esa posibilidad si aprovechamos, como lo vimos, ¿no? Cuando estudiamos los sueños es 1/3 de nuestra vida, ¿no? Y si en los sueños podemos trabajar y mejorarnos también, ¿no?
siempre hay, en cualquier estado, ¿no? En cualquier estado en el que nos encontremos, hay la posibilidad de trabajar y de hacer mejor. Karen, ¿quieres decir algo? Ujú. Quería preguntar si, por ejemplo, los sueños que tenemos una y otra vez, como, o sea, que es así el mismo sueño, ¿cómo sabemos si es una vida pasada? O sea, ¿cabe la posibilidad de que lo sea? Sí, porque cuando soñamos ahí estamos en estado de espíritu, ¿no? Ahí volvemos al mundo espiritual. Y como dije, ahí recordamos, ¿no? Ahí podemos recordar vidas pasadas, ¿no? Y seguido los sueños son así como un poco caóticos, ¿no? Pero cuando, o sea, si soñamos siempre que fuimos tal cosa, que yo soy un rey o algo así, sí puede ser que sea una vida pasada. Y seguido lo es, ¿no? Seguido pasa. Ok, gracias. Mucho, depende de qué sueño, ¿no? Estás teniendo, porque muchas veces son cosas que se te están mostrando para algún trabajo que tienes que hacer, ¿no? Sea sobre ti, o ahí en el mundo espiritual. Entonces, viste, yo creo que es el buen sentido, ¿no? El discernimiento. Es que puede ser una vida pasada, es que puede ser que estoy siendo llamada a un cambio, puede ser que es un trabajo que estoy haciendo. Muchos de nosotros, muchas personas trabajan en el astral. Entonces, hay que discernir, ¿no? Conocer, pensar, examinar estos sueños recurrentes. Yo lo que aconsejo es como escribirlo, ¿no? Escribirlo porque cuando uno se levanta ahí como que tiene la idea rápida, lo puedes escribir y después ya puedes regresar, ¿no? A ver qué trae para ti esos sueños, ¿no? Se van dando cuenta un poco de la importancia de lo que nosotros hablamos en realidad, como de conocerse uno mismo, que eso lo repetimos casi a todos los estudios, ¿no? El vigilar, ¿no? El estar consciente, pues cada vez uno más consciente está en todos los estados, va a estar, ¿no? En el sueño, en la vida presente, es trabajar esa conciencia, ¿no? Y tratar de cada vez estar más consciente, ¿no? De lo que uno siente, de lo que hay alrededor. Sí, es que ajá, han habido sueños que son como demasiado reales. Em, y hay uno que yo sí siento que fue una vida pasada, pero ahorita que lo comentas, Yuri, no, o sea, realmente no sé qué aprender de eso, porque yo estaba como dentro de un castillo, como huyendo, o sea, era algo muy antiguo. Y sí era como un castillo y yo huía y había como fuego ahí, yo huía, pero era, o sea, ese sueño yo creo que fácil, lo soñé unas 6 veces, algo así, pero ya tiene años que no lo he vuelto a soñar. Entonces sí como que me quedaba la duda ahí. La vida pasada, sí. Gracias. Parece eso. Eso sí, parece, aunque hay que tener cuidado, ¿no? Con los sueños, eso como que vienen así como seguido uno sueña como que se está escapando de algo, que está corriendo, que algo nos está persiguiendo. Y esos son sueños recurrentes, así puede ser de miedo o de cosas que uno trae, ¿no? Los sueños reflexivos que estudiamos, Sí, ¿no? sí. Que viene un poco de nuestro psíquico, de nuestras preocupaciones, nuestros miedos, ¿no? Pero creo como que en el caso de Karen, que siempre en un castillo, así con fuego, parece más así ser un recuerdo de una vida pasada. ¿Alguien más tendría Gracias. otra pregunta? ¿Suegra? A mí eso me pasaban mucho cuando era joven, cuando era niña. Huía, e inclusive yo brincaba de árbol en árbol, volaba de árboles en árboles y me correteaban, pero era una cosa, una exageración, y yo amanecía cansadísima, pero cansada de tanto correr, de tanto brincar de árbol en árbol. Y ahorita que lo están comentando, caigo en cuenta que de un tiempo o de muchos años para acá, ya de mi adultez o ahora de mi vejez, ya no los tengo más, no los he vuelto a tener. Pues posiblemente esos sueños sí eran reflexivos, ¿no? De miedos de tu capaz de tu presente o de tu pasado también, ¿no? Pues creo que estaba ligado a su situación que usted vivía en ese momento, ¿no? Seguido. No sé si se acuerda algún evento o algo como que usted vivía, hacía emociones fuertes, ¿no? En esa época y... Sí, vivíamos en el Distrito Federal.
y siempre andábamos cuidándonos que no nos fueran a robar, a jalar, a golpear, a agredir, probablemente se deba a eso. Yo quería regresar un poco ahí a la pregunta, ¿no? De que si nosotros conociéramos nuestras faltas, no las cometeríamos más, ¿no? Quería yo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿De verdad queremos recordar lo que fuimos o lo que hicimos? Muchas veces ciertas cosas nos son reveladas por los espíritus superiores, con el fin de ser útiles en nuestra evolución, pero nunca para satisfacer nuestra curiosidad. Y frecuentemente queremos saber las cosas por simple curiosidad. Una curiosidad que muchas veces, o que en este caso, o, por ejemplo, cuando yo iba a ver a los mediums y eso, podría ser malsana y hasta perjudicial, ¿no? Excepcionalmente hay ciertos problemas o ciertos traumas que las regresiones en estas sesiones terapéuticas de regresiones son una herramienta, ¿no? Para solucionar ciertos problemas internos del ayer, pero no deja de ser algo delicado, ¿no? Porque ¿por qué? Hay una razón, ¿no? Dios nos dio esa razón del por qué olvidamos nuestro pasado, ¿no? Entonces, no, depende de la razón, ¿no? Por la que la hagamos, ¿no? Si queremos realmente sanar algo, ¿no? Y recurrimos a eso, podría ser algo bueno en cierta manera, ¿no? Pero siempre hay una línea que es muy, muy corta que puede llevarnos a algo peor, ¿no? Podríamos, nosotros, si realmente necesitamos saber o queremos saber, ¿no? Podríamos saberlo, o más bien deducir qué género de vida o cómo hemos sido por nuestras tendencias a través del conocimiento de uno mismo. Esa es la forma natural y saludable de saber un poco más de nuestro pasado. Sin informaciones concretas, las que normalmente la mayoría de las veces nos llevarían a algo más malo que bueno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Y será que si conociéramos nuestros errores pasados no erraríamos mal? ¿Realmente sería esto? Entonces, esto es un argumento. ¿Por qué? Porque siendo nosotros seres que siempre evolucionan, ¿no? Nosotros ya lo estudiamos, que en cada encarnación avanzamos en nuestra evolución. Podemos avanzar más rápido, podemos avanzar más lento o estancarnos, pero nunca vamos a retrogradar. Entonces, siendo espíritus en evolución, nosotros nunca fuimos mejores de lo que somos ahora. Actualmente estamos viviendo nuestro mejor momento espiritual. Estamos en el top de nuestro crecimiento como espíritus eternos. Entonces, si nosotros traemos lo que aprendimos de cada encarnación como ideas innatas, ¿no? Como esas intuiciones, si traemos esa facilidad de hacer ciertas cosas, somos los mismos que fuimos antes, simplemente que estamos en otro cuerpo. Y aunque no recordemos, mantenemos nuestras aptitudes, el mismo carácter, el mismo estado moral exactamente donde lo dejamos. Si hoy aún somos egoístas, es señal de que siempre lo fuimos. No pasamos a tener ese defecto ahora. Si sabemos que guardar rencor contra alguien nos envenena, ¿por qué no aprendemos a no odiar? Si sabemos que el orgullo afecta a nuestro organismo y nuestra vida social, ¿por qué seguimos siendo orgullosos? Entonces, no nos adelanta en nada saber los defectos de vidas pasadas
si no corregimos ni los de la vida presente? Somos los mismos, tenemos los mismos defectos sin necesidad que se nos revelen, ¿no? Y es posible, lo más seguro, ¿no? Que ya nos hayamos librado de algún problema, de algún defecto, de alguna inferioridad que teníamos en encarnaciones anteriores y que ya las corregimos, ya sea en esa encarnación o mismo en esta vida, ¿no? Si somos caritativos es porque aprendimos a hacerlo en oportunidades anteriores o en esta, ¿no? Lo importante de todo esto es qué es lo que conseguimos. ¿Me hablaste? ¿Ah? ¿Qué es lo que conseguimos ahora? Todos los defectos, los otros defectos que tenemos como el pesimismo, los celos, el egoísmo, la vanidad, la inseguridad. No es necesario recordarse de vidas pasadas para saber que ya los teníamos y que no conseguimos vencerlos, porque si los tenemos ahora es porque no los vencimos. Entonces nos encontramos repitiendo los mismos problemas, los mismos patrones, hasta que decidimos cambiar, luchar y vencerlos, ¿no? O sea, ahora tenemos una guía, ¿no? Ahora tenemos el Evangelio de Jesús, ahora estamos aquí estudiando, enfrentándonos a la reflexión sobre nosotros mismos. Ahora estamos teniendo esa oportunidad. No necesitamos recordar. Lo único que necesitamos saber es analizarnos, ver cómo somos y buscar la manera de cambiar, de luchar y vencer nuestras imperfecciones, nuestros errores y todo lo que traigamos que nos está haciendo mal. Karen. Ay, sí, otra duda. Es que, bueno, hay muchas teorías o lecturas que dicen que pues nosotros también provenimos de las civilizaciones, pues digamos, primarias, ¿no? Como la civilización egipcia o la maya. Y bueno, pues lo que yo tengo entendido es que esas civilizaciones estaban muy muy conectadas pues con Dios, con lo espiritual. Entonces mi pregunta es si ahorita estamos viviendo como nuestra mejor versión, pues no sé, o sea, yo siento que si en algún momento vivimos, digamos, en esa era, había pues un poquito más de conocimiento del que tenemos ahora, o no sé si estoy equivocada, o lo que sabemos ahora pues puede provenir también de esas vidas, o no sé si ahí estoy equivocada, tengo ahí esa duda. Responde. Seguro que esto, hablando de los egipcios, y eso como que abre el tema mucho más amplio, ¿no? Porque lo que nos dice la doctrina es que los egipcios vinieron de otro planeta donde vieron que están hablando de un famoso salto que va a ser el planeta Tierra, que va a pasar de un planeta de expiaciones y pruebas a un planeta de regeneración. Bueno, eso pasó en otro planeta. Y los egipcios en esa época, en ese planeta, tenían mucho conocimiento científico, mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero no tenían la moralidad para hacer ese salto. Entonces, esos egipcios fueron traídos a este planeta, que en esa época era un planeta primitivo, para ayudar a aumentar la vibración del planeta, para que el planeta primitivo pase a un planeta de expiación y pruebas, y para que ellos puedan seguir trabajando su moralidad, ¿no? Entonces, sí, hoy en día tenemos todos los conocimientos científicos y eso, pero todavía seguimos trabajando sobre la moralidad. O sea, nuestro problema más grande es la moralidad, no es el conocimiento. O sea, ellos sí tenían el conocimiento del espacio, del universo, de matemático, todo eso, pero no tenían moralidad. Y eso es lo que ellos vinieron a trabajar acá. Ahora, cuando hablamos de los egipcios, hace solo 5.000 años de esto, 5.000 años en la eternidad no es nada, no es un guiñar de ojos en la eternidad.
Entonces, esos egipcios, esos seres que vinieron de otro planeta, somos nosotros. Somos esas mismas almas que seguimos trabajando nuestra moralidad, ¿no? Entonces, no sé si responde un poco a Yo quería a tu decir, pregunta. Karen, que normalmente, viste, el espíritu nunca retrograda, nunca. Te puedes estancar, pero no puedes regresar atrás, no vas a ser peor de lo que ya eres, vamos a decir, de lo que somos, ¿no? No fuiste mejor de lo que eres ahora. Entonces no retrogradamos, nos podemos estancar, pero el avance siempre va, tu espíritu siempre avanza, mismo que avance un poquito, mismo que esta vida solo aprendas, no sé, la paciencia, ¿no? Mismo, sea lo que sea, siempre avanzas. Entonces, lo que fuiste antes, ahora eres mejor, eres tu mejor versión, mismo que en ese tiempo hayas tenido conocimiento del universo, del espacio, mismo que hayas tenido esa conexión con la naturaleza, no eres mejor, no eras mejor en ese momento, simplemente esa conexión sigue ahí, solamente que no la recordamos, está en nuestro espíritu. Y nosotros podemos ver ahora en nuestra sociedad que el avance tecnológico, que el avance intelectual, científico, no va a la par con el avance moral, ¿no? El avance moral, estamos bien atrasados. El científico va, y cada vez hay mejores tecnologías y cada vez se combaten mejor las enfermedades y mandan a la gente al espacio y la tecnología está súper avanzada, pero nuestra moralidad no ha llegado ahí. Entonces, es sobre todo en el aspecto moral, ¿no? Que ese avance no se da, ¿no? Aparte tenemos mucho que trabajar, ¿no? O sea, el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Yo puedo decir, me tomó, no sé, 20 vidas trabajar sobre el egoísmo y ahora no soy más una persona egoísta, pero quizás sigo siendo orgulloso, ¿no? Entonces son muchas cosas que trabajar, ¿no? Entonces es como que si vamos de frente como con muchas batallas, ¿no? Que conducir, pero sobre todo de moralidad, ¿no? Sí, no retrocedemos, siempre avanzamos, es cierto, dice Rosalia. Gracias. Y piensas un poco en eso, Karen, por ejemplo, las culturas mayas, todos hacían sacrificios humanos, ¿no? Que ahora, pues bueno, eso es inconcebible ahora, ¿no? Y en ese tiempo era algo normal, ¿no? Era algo para calmar a los dioses, ¿no? Para calmar a los demonios, era algo natural, hacía parte de la ley. Entonces, imagínate, ¿no? Sí tenían ese lado tan espiritual, vamos a decir, de conexión con la tierra, pero había ese lado moral bastante... Una gran ignorancia también, o sea, tenían cierto conocimiento, sí, científico, pero eran bastante primitivos y tenían una gran ignorancia, ¿no? O sea, el hecho de sacrificar a una persona para complacer al sol no tiene mucho sentido, ¿no? Hoy en día. Entonces yo creo que cuando hubo esa mezcla así que de los espíritus que vinieron a este planeta, hubo también así como una especie de confusión, ¿no? Con ese conocimiento científico, ¿no? Pero el pueblo primitivo todavía era muy ignorante. Y sobre todo cuando se mezcló un pueblo que no tenía moralidad. Entonces, pero todo esto hace parte del progreso, ¿no? Es parte del progreso, ¿no? Ok, sí, me queda más claro y sí tiene mucho sentido, porque sí, los recuerdos que he tenido, no sé, digamos, como mucho con la cultura egipcia, mucho. Así de ver pirámides, de soñarme a mí dentro como de pirámides, pues no eran específicamente como las más, digamos, morales, ¿no? O sea, sí. Y, cuando estuve apenas en Mérida, y que fui a las ruinas y que veía los cenotes y donde ellos hacían sacrificios, pues es como remontarte a esa época y tratar de imaginar cómo vivían, cómo, pues no sé qué pensaban, era como algo muy loco. Y, y justo esto que mencionas, ¿no? Como que les faltaba mucho esta parte de la piedad hacia los demás, o no sé, era como, pues sí, por complacer a sus dioses, no sé, como que mataban demasiado así a sangre fría, ¿no?
Gracias. Y hay que estar muy consciente también que la conciencia evoluciona también, ¿no? Y también si pensamos al tiempo de Jesús, Moisés, la ley que él puso en lugar era una ley para contener un pueblo bárbaro. O sea, a una mujer adulteria la pedraban a muerte, ¿no? Porque el pueblo no hubiera entendido de otra manera. Adúltera, creo se dice. O sea, si en el tiempo de Moisés hubiera llegado Jesús y hubiera hecho ámense los unos a los otros, no hubieran entendido. Entonces, Dios fue mandando profetas según el avance de la conciencia, ¿no? De los tiempos. Y miren, aún todavía no entendimos lo que quiso decir Jesús y fue tan fácil. Y aún todavía tenemos dificultad, si no, no estaríamos acá estudiando. Y aún todavía existe la esclavitud en ciertos países, ¿no? En África, o sea, hay cosas que horribles que pasan, ¿no? Que para uno en esta sociedad es como inconcebible. En otro tiempo con tu mediumidad te hubieran quemado, Karen. Perseguían a las personas con mediumidad, ¿no? Porque pensaban que era cosa del demonio, ¿no? Entonces que los quemaban vivos, como a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, hemos evolucionado, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que estar consciente de que es un proceso también, ¿no? Como dijimos, ahora estamos en el top de nuestra evolución personal y estamos al principio del camino, podríamos decir, ¿no? Y falta camino que recorrer, ¿no? Pero tenemos que empezar de donde estamos. A veces como que veo así como que en realidad Dios quiere que aprendamos. Imagínense si nos acordaríamos de todo lo que hicimos. Nosotros podríamos fríamente y matemáticamente por conveniencia decir, no, a mí me conviene esto porque yo sé que esto me es pedido. Pero realmente arrancamos así como en una página blanca cada encarnación porque Dios quiere que nuestro espíritu aprenda realmente, que nuestro espíritu cambie y que realmente nos nazca del corazón. Así Él quiere que seamos buenos no porque nos conviene, pero porque tenemos que hacernos buenos, tenemos que llegar a ser un espíritu puro. Entonces, cuando uno lo ve más de esa manera, tiene más sentido, ¿no? ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? Porque uno no tiene que hacer las cosas por conveniencia, pero por realmente aprender lo que tiene que aprender. Y es nuestra meta a todos. Todos vamos a ser espíritus puros, ¿no? Y el camino es largo y nos vamos a tropezar miles de veces, pero cuando lleguemos ahí, vamos a ser realmente espíritus puros. No algo fríamente calculado porque nos conviene, pero sino porque realmente vamos a haber aprendido, ¿no? Y vamos a ser espíritus puros. Como dijimos, Dios, o sea, Dios es la inteligencia suprema, ¿no? Y para nosotros es bastante difícil tratar de entender por qué Dios hace las cosas como los hace, ¿no? Porque estamos en una condición bastante inferior. Y de ahí nace la fe. De ahí nace la fe cuando uno entiende, ¿no? Que Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos y que Él sabe por qué hace las cosas, ¿no? Cuando uno regaña a su hijo pequeño, porque si uno no lo regaña en ese momento, uno como adulto puede ver que si él sigue con ese comportamiento, más tarde va a tener problemas muy graves, ¿no? Entonces uno lo regaña ahora y ahora lo corrige para que más tarde no sea peor. También cuando hablamos del remedio justo, uno le da a su hijo el remedio ahora, que va a ser amargo, que va a ser difícil de tomar, para que más tarde la enfermedad no se agrave y sea peor. Entonces, cuando uno tiene fe en Dios, tiene fe en el Padre y sabe que eres la inteligencia suprema, que todo lo que hace, lo hace por nuestro bien, ahí mismo si no entendemos por qué Él hace las cosas así y así, uno sigue caminando con fe. Eso es tener fe. No tener todos los factores de la ecuación, pero tener fe que Dios lo hace por nuestro bien. Y que si seguimos con esa fe adelante, va a dar cierto, como dicen nuestros amigos brasileños. Y este olvido nos trae muchas ventajas, ¿no? Porque, como dijo Sebastián, somos nuevamente moldeables, ¿no? A través de las experiencias, la educación que la vida nos proporciona, ¿no? Tenemos esa libertad de libre albedrío, ¿no? La nueva vida es como una hoja en blanco para escribir mejor, ¿no? Para
poner nuevas historias y quitar los borrones de las existencias anteriores, ¿no? Con lo que nosotros traemos de antes, ¿no? Con el bagaje que nos aporta cada nueva existencia, nuestras acciones van a ser cada vez mejores, van a ser cada vez más firmes, van a ser cada vez mejor dirigidas hacia el bien, ¿no? Sin ese pasado, estaríamos, quiero decir, sin ese olvido del pasado, estaríamos repitiendo las mismas cosas. Por ejemplo, tenderíamos a repetir la misma profesión, ¿no? Las mismas costumbres. Y eso nos impediría a no llevar a cabo las labores y las experiencias que necesitamos para esta nueva existencia, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? No, sí, muchas ventajas. Iba a decir, ponerle que en una vida pasada haya adquirido un grado de maestría en cierto músico sin maestro. ¿Por qué haría otra cosa? O sea, usaría lo que yo ya tengo, en lo que ya soy maestro, entonces no probaría diferentes cosas, no aprendería diferentes cosas, o sea, iría siempre hacia lo que soy bueno, hacia lo que sé hacer, ¿no? Y en todo esto no tenemos que olvidarnos también que siempre somos guiados por nuestros espíritus superiores, nuestros espíritus guías, y esa famosa vocecita que nos habla en la cabeza, ¿no? Que nos guía, esa es la que tenemos que escuchar, la que nos dirige siempre hacia el bien, ¿no? Entonces estamos bien acompañados. No es fácil, pero estamos bien acompañados. ¿Sí, cuñada? Hay situaciones, y creo que a todo mundo nos ha pasado, porque dicen olvidamos todo. Sí, a lo que yo he estudiado o he leído, dicen que tenemos que olvidarlo para mejorarlo. Más que como dices tú, al menos como lo entiendo, o sea, sí hacerlo en lo que yo soy bueno, pero más que nada es una forma de que tu subconsciente ahora pueda mejorar lo que ya hiciste. El espíritu sigue con nosotros, él sabe qué es lo que tienes que mejorar. Por consecuencia, eso es lo que ahora en este tiempo te lo va marcando y te lo va haciendo. Pero también hay algo muy importante. E inclusive ayer a mí me llamó mucho la atención en una serie que estoy viendo, donde sucede como un tipo milagro. Y dicen, en realidad, Dios actúa cuando tú realmente lo haces, realmente de corazón, cuando realmente lo haces con toda esa buena intención. O sea, y todos de alguna u otra forma hacemos milagros o hacemos cosas buenas, pero cuando realmente es de adentro. Y lo hemos dicho todo el mundo, no se escapa hacia el universo o hacia nuestro Dios el decir, sí, ya no odio este papelito, pero yo a lo mejor lo estoy diciendo de aquí para afuera, no de acá adentro. Entonces sí, el tener esa conciencia de que las cosas que no están bien, y todo el mundo creo que tenemos como ese Pepe Grillo y ese saber cuáles son las cosas no tan buenas, que a veces nos cuesta trabajo no hacerlas y las seguimos haciendo y tal vez las seguiremos haciendo porque es un poco complicado, pero de alguna otra forma sí es el aprender, pero aprender de corazón, aprender de conciencia. Ahorita en todo este tiempo que hemos estado estudiando con ustedes y que hemos estado aprendiendo toda esta situación, más lo que hemos estado leyendo, creo que la mayoría nos va dando conciencia de muchas situaciones. En lo personal, a mí me ha dado mucha lógica y mucha razón a muchas situaciones de mi vida y he estado tratando de trabajarlas de la mejor forma posible y sinceramente, o sea, que sean realmente de acá, como debe de ser, para entonces sí poder evolucionar. En algún momento, cuando hablamos de hacia dónde vas, cuando pasas o cuando mueres o cuando muere tu cuerpo, me hizo pensar muchas cosas. Pensar como en el sentido de cómo estoy ahorita, pero también hacia dónde quiero ir después de. ¿Cómo realmente quiero estar después de?
estar aquí. Entonces, creo que ahorita sí, todas mis vidas y todo lo que he hecho, ya lo hice, y si estoy aquí es porque hay cosas, muchas cosas que tengo que trabajar, pero sí trabajarlas realmente aquí. Y creo que como que escuchando ahorita, ese es el objetivo, ¿no? Más de que yo quiera saber, al menos en lo personal, más que lo que yo quiera saber qué es lo que hice, es como qué puedo hacer hacia adelante, qué es lo que realmente puedo ir o hacia dónde puedo ir para tratar de, pues, de aprender qué es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado mucho recordar muchas cosas, ver a mucha gente que en mi vida he visto y yo sé que la he visto. Hay lugares que jamás he ido y cuando llego digo, yo estuve aquí. Al igual que Karen, hay algo, a mí siempre me ha llamado y no sé por qué el ir a conocer Egipto. Y no es algo que digas tú, ay, me atrae mucho la arena, pero en mi subconsciente, en mi persona, siempre ha habido algo que me dice, tienes que ir. ¿Por qué? No sé, y espero algún día poder ir. Pero creo que a todo mundo tenemos esa partecita, y si el objetivo sí es como, vamos viendo hacia qué es lo que yo puedo no arreglar, trabajar, pero realmente, sinceramente. Eso, uno realmente es necesario saber si fui rey o no sé, si sabemos lo que tenemos que trabajar ahora. O sea, y cuñada, y es un proceso, ¿ah? Todo el mundo tiene que estar consciente de eso, que no son cosas que se arreglan de un día para otro. Es un proceso que toma tiempo, pero si no empezamos nunca, siempre vamos a estar a donde dejamos. O sea, si no empezamos hoy y queremos empezar en 100 años, no hay problema, vamos a empezar ahí, ¿no? Entonces, en cierto sentido tenemos la eternidad para... sí, no hay ningún problema. Dios no nos apura, no Dios no somos tiene nosotros. prisa. Nosotros somos los que nos conviene ir más rápido para llegar más rápido a esa felicidad. Si queremos seguir sufriendo, no hay ningún problema. Nadie nos juzga, nadie está apurado, no hay problema. Pero nos conviene a nosotros, porque tarde o temprano se va a tener que hacer ese trabajo. Tarde o temprano. Y Sayuri, eso que mencionaste con respecto a dónde vamos después, ¿no? Todos vamos a llegar a ese destino. Sí o sí, el desencarne va a venir para todos nosotros. Hoy, mañana, en unos días, en unas horas, en unos años, va a llegar, va a llegar. Entonces, si nosotros sabemos que lo que somos ahora es lo que nos va a llevar a ese estado, ¿no? Sea bueno o malo, ¿ah? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Estamos trabajando o no? Yo no quiero llegar ahí al umbral en lo más profundo. Yo quiero llegar a las ciudades espirituales que son mejores, ¿no? Para seguir trabajando, Exacto. o llegar completamente inconsciente. Nosotros recibimos espíritus que no saben ni que están muertos, o sea que están en una confusión tan fea. Entonces, uno quiere tener conciencia, uno quiere conocerse, uno quiere conocer la vida espiritual, las leyes espirituales, trabajar. Por lo menos que uno diga, cuando llegó ese momento, bueno, estaba trabajando, estaba haciendo mi mejor esfuerzo. No, sí, perdí mucho tiempo, estuve inconsciente mucho tiempo, pero desde que supe, empecé a trabajar para mejorarme, para ir adelante, o sea, para ayudar en lo que pueda. Uno quiere terminar lo mejor posible. Yo personalmente perdí 40 años de mi vida, inconsciente y festejando y lo que sea. Pero ahora que sé, no tengo más tiempo que perder, porque ya perdí demasiado tiempo, ¿no? ¿Tienen comentarios? ¿Preguntas? Yo nada más quisiera agregar así una pequeñita, una parte aquí de un libro que estoy terminando de leer. Creo que ya había comentado algo de este libro, pero regresando justo como a este propósito de nuestra vida. O sea, dice aquí una parte que dice, una fuerza superior nos ha creado y no lo ha hecho desinteresadamente. Hemos sido creados para ser usados.
Nuestro Creador desea expresarse a través de nuestra obra. Dice, confiar más en quien nos dio la vida que en nuestro ego. Entonces, creo que esta parte de justamente olvidarnos de otras vidas es porque realmente no es importante lo que hemos hecho, sino justamente el aprendizaje que hay de cada acción. O sea, la acción no es tan importante como lo que hay detrás de ella. Entonces, creo que justo es como rescatar lo esencial de cada situación e irlo incorporando para nuestra evolución, que finalmente pues es a lo que vinimos, es a lo que estamos acá, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Muy lindo. Y sí, Dios, ¿no? Confiar plenamente. Porque ya vimos que confiando en nuestro ego, miren la situación en la que nos encontramos, ¿no? Porque todo este tiempo perdón, todo este tiempo hemos confiado en nuestro ego y somos egoístas, orgullosos, vanidosos y la lista es larga. Entonces sí, nosotros siempre hay una oración que dice, somos Dios en acción, ¿no? Dios actúa a través de uno mismo. ¿Sí, Sayuri? Hemos confiado y creo que toda la humanidad en siempre creer que todo lo que hagamos, sobre todo las cosas malas, en el momento que te vayas, pedir de corazón que te perdonen y ya con eso estás al suelto. Creo que en eso hemos confiado la mayoría de la humanidad. Sí. Otro día hablábamos con Sebastián, ¿no? De que una persona que bautizó a su hijo hizo un comentario como, bueno, ahora mi hijo ya está, mi hijo ya está protegido, ya está salvado, ¿no? Un bautizo no salva a nadie, ¿no? Un ritual no salva a nadie. Lo que nos salva es nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿no? No hay nada externo, nada que se pueda poner que nos va a hacer mejores personas o que nos va a hacer llegar al paraíso, que le llaman, ¿no? No, es nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia mejoría. Y cuando uno dice, es difícil, la voluntad, la fe siempre ha estado ahí. Hay que fortalecerla, ¿no? Es como una práctica. De poco a poco, paso a paso, se llega, ¿no? Acá dice Karen, aprovecho para recomendar el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, que recomendó la nena y me cambió la vida. Muy buen libro. Entonces, sí, es muy buen libro. Trae muchas. Toño, mi hermano, quiere que vayamos en familia. Bueno, esa es una pregunta fuera del estudio, pero sí, yo me apunto. Entonces, no sé si alguien querría más comentarios, otro compartir. Cerramos. ¿Alguien le gustaría hacer la oración de final? Bueno, la hago yo, con mucho gusto. A mí que me encanta hacer oración, gente. Bueno, vamos a tomar este momento para dar las gracias. Querido Maestro Jesús, nuestro querido guía, querido Maestro de amor, de bondad. Agradecemos, Señor, por este nuevo día. Agradecemos por la salud, por la unión, el amor, Señor, que se manifiesta en nuestros corazones. Agradecemos por nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos,
nuestro trabajo. Agradecemos, Señor, los alimentos en nuestra mesa, el techo, nuestro vestir, nuestro calzar. Todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti. Agradecemos por todas las bendiciones recibidas día a día. Pero sobre todo, Señor, agradecemos la bendición de conocerte, de que estés en nuestras vidas, de conocer a nuestro Padre, de sentir este agradecimiento por todo lo que has traído a nuestras vidas, por esta toma de conciencia, por cada cambio, Señor. Te agradecemos, porque sabemos que tú estás detrás de todo eso, porque sabemos, Señor, que sostienes nuestra mano. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, que nos des paciencia, que podamos afrontar todas las circunstancias, todos los problemas, todas nuestras dificultades, Señor, con alegría, porque sabemos que son necesarias para nuestro crecimiento. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por habernos dado el privilegio del olvido, por darnos la oportunidad de ser nuevas personas, la oportunidad, Señor, de cambiar nuestro destino, de cambiar nuestra vida, de transformarnos. Gracias, Padre, porque todo lo que viene de ti sabemos que es para nuestro bien, porque sabemos que tu justicia, tu amor, tu sabiduría se manifiesta siempre. Enséñanos, Señor, a acomodarnos a tus leyes, a respetar todo lo que viene de ti, toda la divinidad. Enséñanos a ser dóciles, a ser humildes, a tener la simplicidad del corazón. Agradecemos por tu Hijo amado. Agradecemos por nuestros queridos benefactores, nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a trabajar en nosotros mismos, para que podamos ser dignos de tanto amor y tanta benevolencia, para que podamos ser dignos de su ayuda, que nos enseñen a servir como ellos sirven, que nos enseñen a amar como ellos aman. Enséñanos, Señor, a ver a todos nuestros hermanos, como hijos tuyos, como hijos de nuestro Padre. Que podamos, Señor, ver todo y todos con amor, porque tú estás en todos ellos. Y en todo momento, en toda circunstancia, que tú puedas actuar a través de nosotros. Que cada pensamiento sea una extensión de ti. Que cada acción, Señor, sea pensando en el bien, en lo bueno, en lo digno, en lo divino. Ilumina, Señor, nuestras almas y nuestros corazones, para que podamos tomar conciencia de nuestros actos, para que estemos atentos, para que podamos estar vigilantes y orar, para que podamos, Señor, finalmente ser mejores personas, para que podamos finalmente cambiar nuestras vidas y ser cada día una mejor versión de nosotros mismos, con cada pensamiento, con cada sentimiento, con cada palabra.
Ayúdanos, Señor. Sostén nuestra mano. Dirígenos con tu mirada y envuélvenos siempre en tu amor. Que tu luz penetre en nuestra alma, en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que todos los que están presentes, encarnados y desencarnados, puedan recibir tu luz y tu amor hoy y siempre. Que nuestros seres queridos, Señor, reciban tu amor y tu luz. Te pedimos, Señor, que este amor llegue a nuestros hermanos necesitados, a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que se sienten solos, a todos aquellos, Señor, que utilizan la opción del suicidio como solución a sus problemas. Te pedimos por todos nuestros hermanos que viven en la oscuridad y por todos aquellos que no te conocen. Quédate con nosotros, Señor. Quédense con nosotros, queridos benefactores, hoy y siempre. Que así sea.